Hay nuevos detalles, Víctor, que llaman la atención, incluso que se habría encontrado una supuesta carta de suicidio del año 2004 del presunto secuestrador y violador, precisamente, que habla de que él habría sido un depredador sexual. Es más, dice: soy un depredador sexual, necesito ayuda. La nota culpa a sus víctimas al decir que ellas están aquí contra su voluntad porque cometieron un error al entrar en el auto de un desconocido. Las culpa de alguna manera. Las culpa a ella como que ellas ingresaron a su automóvil cuando deberían haberse marginado. Ahora, en Estados Unidos es distinto el sistema, que acá un poco lo hablábamos. Porque, a ver, los jóvenes se van muy a temprana edad de la casa. Pero en el caso de estos, hoy día llamados sociópatas, los secuestradores, en estos casos, tienen, insistimos en el anterior programa también, que tienen un exacerbado nivel sexual ficticio, fantástico. Especulan con la fantasía sexual. Exacto, claro. Y es eso. Y es lo que no logran, pero esto también, si podemos hacer una suerte de análisis de la psicopatología que tienen estos tipos, nos damos cuenta que o fueron maltratados cuando niños, o tuvieron problemas, o tienen problemas sexuales, tienen problemas de carácter sexual, patológico. Oiga, Víctor, en el caso de las chicas de Estados Unidos, de Ohio, hablan en la prensa hoy día algunos detalles de las torturas psicológicas que les hacía pasar, que a mí me impactan. Yo de verdad no me dejo de impresionar de la maldad del ser humano, el tema de Antares, esto... Increíble. Hablan de que él las maltrataba psiquiátricamente, que las hacía celebrar el aniversario de su secuestro. Exacto. ¿Por qué las niñas después extrañan, incluso decía la psicóloga, el afecto de este cautiverio? ¿Qué pasa con la mente en ese sentido? Es un síndrome llamado síndrome de Estocolmo, que el secuestrado se empieza a enamorar de su captor. Pero también hay un tema, acá el poder lo ejerce bajo el terror, o sea, terror. Mientras más monstruoso soy yo, más miedo me van a tener. Más poder tiene sobre la víctima y obviamente se encumbra en términos de carácter por sobre ellos, que terminan venerándolo finalmente. De hecho, el tipo en algunos momentos hacía como que se iba de la casa para que las chicas intentaran salir, y no había salido, sino que era para ver justamente su reacción y golpearlas y violarlas, obviamente, y abusar de ellas en respuesta a ese intento de fuga, digamos. Oiga, y don Víctor, hay un detalle respecto a este caso de secuestro y violación en Ohio, que el tipo era tan brutal respecto a su dominación que cuando quedaban embarazadas, de hecho, es probablemente por los abortos que las obligó a hacer, que puede llegar a ser condenado. Ni siquiera aborto. Incluso la primera persona, Salfa, las primeras versiones hablaban de que en 4 oportunidades, en 4 embarazos, le había pegado tantos combos en el estómago y en la zona estomacal. No solo eso. Las dejaba sin comer, que finalmente provocaba un aborto espontáneo producto de la inanición y de los golpes que les propinaba. Las castigaba por eso y luego le hacía cariño hasta que dejó que, obviamente, una de ellas, Barry, tuviera su niñita, que llegó hasta los 6 años. Y obviamente lo más lógico de pensar es que estaba cosechando, por así decirlo, una nueva víctima cuando no tuviera la edad suficiente. Es bien bravo, la verdad. No, es cruel. Y es un efecto lógicamente patológico que gracias a Dios no lo tienen muchos seres humanos, pero que demuestra con ello a qué puede llegar una de estas mentes enfermizas. Ahora, también detalles, por ejemplo, del caso puntual de la joven Michelle Knight, que es la única secuestrada que todavía continúa en el hospital debido a la cantidad de golpes y lesiones. Y dentro de las cosas que llama la atención es que el maltrato era tan fuerte que la joven presenta varias fracturas, heridas en el rostro y una sordera que dan cuenta del maltrato a la cual era sometida durante los últimos 10 años. Y se estima que ella habría estado embarazada al menos en 5 ocasiones, las mismas que por los malos tratos, patadas, combos y castigos físicos propinados por Castro la hicieron abortar de alguna manera. Y el daño parece no haber sido solo físico, porque desde la liberación esta joven se ha negado a tener contacto con su familia. No ha querido estar en contacto con su familia, y esto se debería, según claro, ¿no? De vergüenza, a que cuando ella desapareció, la policía hizo creer a su familia que como ella tenía 17 años y había perdido la custodia de su pequeño hijo, ella se habría fugado. Entonces, como que de alguna manera ella tampoco quiere tomar en contacto con su familia, y se entiende en estos minutos porque
La familia no la buscó. Le hizo caso a la policía de que se había fugado, que se había arrancado, y ella estaba prisionera de un psicópata durante 10 años recibiendo maltratos físicos que le provocaron incluso 4 o 5 abortos espontáneos. Entonces, claro, ella además hoy día está en una posición tremendamente compleja porque finalmente estaba muy mal con el captor, pero tampoco quiere volver a su familia porque no hicieron nada por salvarla del captor. Es una situación compleja a nivel... Son cuadros que a lo mejor son manejables, pero no va a sanar en ese aspecto el dolor. Yo creo que hay un tema ahí... Hay rencor. Sí, no, de todas maneras, todo, porque hay una crueldad tremenda. Además, ¿cómo maneja ella? También hay un nivel de desconfianza con todo lo que la rodea, o sea, ya no de qué confiar y por qué. Exacto. Y un llamado a atención de vuelta a la sociedad. Yo no sé si Chile está preparado para casos de esta naturaleza. Ojalá que nunca, nunca en nuestro país sucedan cosas así. Y lo que no es menor es que estas 3 chicas fueron las supervivientes. Se habla de una cuarta que probablemente no logró sobrevivir a los golpes y que está desaparecida y que puede ser una cuarta víctima que la enterró, la fue a dejar por alguna otra parte. Salfa habla del nivel de vida que estamos teniendo. No podemos vivir así de inhumanos, de no preocuparnos de lo que pasa al lado, de centrarnos del afecto, del amor. Y que además te genera una desconfianza. Exacto, como una mamá no busca a la hija. Oye, a propósito de eso, que no es menor, la chica que más se le ha hecho la historia, que es de Berry, su madre, que lloraba, digamos, todos los días por la pérdida de esta hija, que la buscó por los 3 primeros años, enfermó tan gravemente que terminó muriendo antes de saber que estaba viva y que hoy día regresa con su abuela, porque la madre murió de tristeza. Su cuerpo se enfermó, su mente entró en estado de locura y terminó muriendo sin llegar a saber que su hija estaba viva y que hoy día, digamos, está completamente liberada. Víctor, ¿existe en Chile, y me imagino que sí, y si lo puedes detallar, el protocolo respecto a casos como el que presentábamos recién de Temuco sobre personas no que pueden haber desaparecido y las pueden haber asesinado, sino que efectivamente que las secuestren? Y no solo las secuestren, sino que además las sometan, como el caso de estas chicas en Estados Unidos por más de 10 años. ¿Existe esa idea de cómo atacar eventualmente un caso de esta naturaleza? ¿O solo está el protocolo de, tal persona eventualmente fue secuestrada, hay que intentar hablar con los cercanos, los vecinos, en fin, y si no se encuentra... No, yo creo, o sea, voy a hablar por la policía en que yo estuve. Yo creo que la PDI está preparada. Son protocolos de manejo con equipos multidisciplinarios. De hecho, hay una jefatura nacional de búsqueda de personas. Es una jefatura nacional. Está elevada al rango de jefatura nacional y lógicamente que ahí hay detectives, oficiales policiales de línea y profesionales muy preparados al respecto. ¿Se pierden muchas personas en nuestro país? No, yo creo que no se pierden muchas personas. Yo creo que también hay un tema, y están las cifras negras, lógicamente, y hay cosas que, no hablemos, en Chile cuando desaparece alguien se llama presunta desgracia. Esa es la figura. Entonces se investiga esto bajo un protocolo. Felipe, tú tienes mucha razón al preguntar eso y efectivamente existen protocolos, pasos a seguir. Yo creo que han ido cambiando los paradigmas. Perdón, don Víctor, pero si yo, mi hijo, mi hija, mi familiar llega todos los días 1 hora a la casa, esa persona no llega a la casa, voy a Carabineros, me acerco al cuartel de la PDI a hacer una denuncia por presunta desgracia y no puedo hacerla de inmediato, tengo que esperar voy a hacer de malo la película. Mucho rato, 24 horas para poder hacer una denuncia para que comiencen a buscarlo. Totalmente válida su posición, pero en su ámbito social, donde los papás no... no todos usan celular, no todos usan celular. Por supuesto. Por eso, entonces, bajo una disciplina, usted tiene impuesto un programa de vida en su familia. Y hay otras familias que no lo tienen. Correcto. Claro. O sea, de horarios, de saber dónde se mueven cada uno, exacto. Yo era un papá rutina aprensivo. Llámame cuando llegue. Que mis críos cumplieron 21 años. Pero yo era un papá aprensivo. Y cuando llamaba a otras casas preguntando, se extrañaban. O sea, este caballero está fuera de contexto. Y no, yo preguntaba porque si mi hijo no se reportaba, y no porque yo fuera detective, sino que porque si no se reportaba al seno, su hogar, a mí me preocupaba. Claro. Pero está ahí, lógico, está aquí. No, por favor, verifique si está durmiendo ahí. Entonces, este caballero debe estar medio rayadito. No, es que ese es nuestro programa. Pero hay personas que
chiquillo no llega en 3 días y no les preocupa, porque el chiquillo es carretero, porque... Sí, pero es que a lo que voy, don Víctor, Sí, 24 horas no le sí. parece que de repente es mucho tiempo Bueno, para empezar a iniciar la búsqueda de alguien. Pero, insisto, que se por eso- pierde por un eso es tiempo que hay que- valioso. El problema es Perfecto. movilizar recursos Es que hay que por una cambiar- presunción. es que hay que cambiar la ley. Si esto es lo mismo... Mire, yo recuerdo un caso de una niñita que se fue con el pololo. Gran escándalo. Se ocuparon 16 oficiales, 2 helicópteros, 3 aviones, y la niñita estaba en Bahía Inglesa con el pololo. Entonces, pero es que así- al revés, sí, Hay todo casos, sí, investigable. sí, hay de Hay todo. todo Lo investigable. que pasa es que yo creo que lo que pasó, Víctor, perdón la interrupción. Sí, correcto. Solo un punto. Yo creo que lo que pasó con el tsunami ha demostrado, yo creo que deja un timbre en rojo, en que de aquí en adelante todo, incluso Sí. esto, todo tiene que ir con el tejo pasado. No, por cierto. O sea, yo creo que... yo sé lo que significa recursos, Sí. tiempo, Sí, una serie de cosas. efectivamente. Pero Claro. en situaciones de Pero- esta envergadura, yo creo que pero- hay que ir con el tejo pasado. Insisto, creo que aquí este es un problema de Estado, un problema de comunidad, de cambiar las leyes. Por ejemplo, estar dispuesto a tener un banco de ADN de todos Don los Víctor. ciudadanos.